Le llaman Fortalecer a México. Es una agenda contra la corrupción y la mejora de la calidad de vida. Sí, dicen que es posible. Son los ánimos de los empresarios. Y aquí, su máximo representante. ¿De Monterrey? Nací en Monterrey, crecido en Baja California. ¿De familia emprendedora? Emprendedora y en la cultura del trabajo. ¿Heredero de sus bienes y riquezas, don Gustavo? Sobre todo de un prestigio moral y de una tradición de trabajo. ¿Usted construyó su propia fortuna? Me tocó trabajar con mis hermanos y con mis padres para trabajar por lo que tenemos. ¿Fue alguna vez trabajador asalariado? Sí, trabajé en empresas privadas cuando era estudiante y en distintos momentos de mi vida profesional. ¿Le gusta que lo manden? Me gusta ser parte de proyectos y sé obedecer y sé coordinar. ¿Ha tenido carencias? Desde luego, ¿Ha sentido el hambre? no. ¿Suele ocupar hasta 4 horas diarias solo para ir a trabajar? Mucho más de 4 horas diarias, tratando de encontrar siempre un balance en la vida. ¿Se ha subido a cualquier transporte público en este país? He tenido la fortuna de conocer los transportes públicos de este país y de muchos lugares del mundo, los públicos y los privados. ¿Diría que conoce al país? Cada uno de los estados y probablemente las 100 principales ciudades del país. ¿Qué país le asusta? Un país que hace difícil que las personas, no obstante su trabajo, encuentren una situación de mejor bienestar. ¿Qué país le avergüenza? Aquel donde existe una corrupción galopante y donde la justicia no llega. ¿Qué país hemos construido? Un país con muchas deudas para prácticamente 40 millones de mexicanos que siguen en extrema pobreza. Fortalecer a México. Implica un esfuerzo que pone por delante al país por encima de los intereses individuales. ¿A qué empresarios representa, don Gustavo? A 36,000 empresarios, desde los muy pequeños hasta los muy grandes del país. ¿Le obedecen? Construimos juntos, ¿Unidos en la patronal? unidos siempre, abiertos a la discusión y al diálogo constructivo. ¿Las cuotas en orden? Afortunadamente somos una institución que siempre ha vivido sus cuotas. Vuelvo. ¿Honrado, don Gustavo? Honrado, honrado, honrado. ¿Se puede? Sí se puede, ¿En este país? en este país y en cualquier lugar del mundo, ¿Con estos gobiernos? a pesar de los gobiernos. ¿Usted no es corrupto? No lo soy, ¿Corruptor? tampoco. ¿Qué hace posible que rehuya o corromperse? Observar la ley. ¿Mentir es una forma de corrupción? Mentir siempre es corrupción. ¿Nunca ha ofrecido porcentaje por lograr licitaciones? En ningún momento, ¿Moches para trámites de apertura? en ningún momento, ¿Sobornos a funcionarios de gobierno? en ninguna circunstancia. En fin, da gusto ver a los empresarios en combate contra la corrupción. Es una convicción de una organización y además es un imperativo ético para este país. ¿Se puede? Sí se puede cambiar a México. Aunque acaben luchando entre sí. Tenemos visiones a veces distintas, pero al final del camino un solo rumbo para el país. Ley 3 de 3 para el sector privado. Los empresarios cada vez más estamos haciendo públicas toda nuestra información que tiene que ver con la forma que nos relacionamos con el gobierno. ¿Qué fiscal anticorrupción esperan? Experimentado, capaz, pero sobre todo incorruptible. ¿Es el mismo que quieren los panistas? Estamos en búsqueda del personaje ideal, no importa cuál es el partido que lo proponga. ¿Cómo lo quieren los priistas? No parecen encontrar el perfil, puesto que se ha pospuesto esta discusión ya por varias ocasiones. ¿Para quién trabaja Pablo Escudero? Todavía no lo comprendo. ¿La corrupción se combate con dinero? Se combate con inteligencia y se combate con principios. En fin, ¿cuándo los empresarios irán contra el crimen organizado? La tarea de combatir el crimen organizado es del Estado mexicano y compete a los empresarios no vincularnos de ninguna manera con él. ¿El empresario está secuestrado? El empresario está encontrando una nueva dimensión de la participación ciudadana. ¿En el crimen hay más empresarios o más políticos coludidos? Me parece que es un mal que no puede estigmatizar a unos o a otros. Nos compete a todos por igual combatirlo. ¿En verdad creen que el sector público podrá combatir al crimen? Para combatir el crimen se requiere la participación de toda la sociedad y el principal responsable, desde luego, es el gobierno. ¿No es un buen negocio coludirse con el crimen? Nunca será un buen negocio estar apartado de la legalidad. ¿Estado fallido, don Gustavo?
un Estado con profundas carencias y con muchos deberes para una sociedad que espera resultados. En fin, fortalecer a México. Fortalecer a México es un imperativo, una necesidad inaplazable. Aumento del predial. Sí es necesario aumentarlo, pero sobre todo administrarlo mejor. Gravar alimentos y medicina. No de manera aislada, pero sí quitando las excepciones al IVA que terminan por implicar profundas inequidades en el sistema tributario. ¿Darle más dinero a discreción a los funcionarios? No a discreción, pero el dinero suficiente para que cumplan con la responsabilidad que tienen asignada. ¿Nada de prestaciones laborales? Necesitamos que las prestaciones laborales para los trabajadores sean deducibles, para que haya más trabajadores con más prestaciones. ¿De cuánto finalmente el aumento al salario mínimo? En un primer momento, el salario mínimo general debe de llegar a la línea del bienestar, a 92 pesos. ¿Con eso se vive? Con eso se da un paso importante, mayor de lo que hemos evolucionado en este país por los últimos 30 años. ¿En serio es viable bajar el ICR En serio, y además ganamos todos. La experiencia sí lo demuestra. en este país En este país no nos hemos atrevido a tomar decisiones de esta naturaleza. con estos gobiernos, Le quedan 16 meses para actuar. con estos empresarios? Los empresarios estamos poniendo la parte que nos corresponde. ¿Prefiere al ambulante enfrente o al ratero dentro de su casa? A ninguno de los dos. Pugnamos por una economía que combata la informalidad y la ilegalidad. ¿Cree que se roba por gusto? Se roba la mayor parte de las veces por necesidad. ¿Todo pobre es un criminal? De ninguna manera. La mayoría de los pobres son gente que vive en un alto estándar ético. ¿Distingue la diferencia entre miseria y miserable? Lo más importante es que en este país no exista una sola persona que no encuentre colmadas al menos sus necesidades básicas. ¿La inequidad es miserable? La inequidad siempre es lacerante en una sociedad. ¿La prepotencia es miseria? La prepotencia siempre inhibe el espíritu humano y es algo que debe de erradicarse sobre todo en los servidores públicos. ¿En serio combatir la informalidad sin ofrecer trabajos? Tenemos que crear condiciones para que haya más empresas, no solamente trabajos, sino más posibilidades para emprender. ¿Le parece que hay trabajos de calidad? Hay trabajos de calidad, necesitamos trabajos mejor remunerados. ¿Y todo eso lo quiere en un año electoral? Queremos conseguirlo sin importar los calendarios electorales. ¿Qué país está pisando, don Gustavo? Estamos buscando un país más justo para todos. En fin, el presidente se está quedando solo. El presidente tiene 16 meses para cumplirle al país en aquello que no ha logrado construir. Incomprendido. A veces aislado. ¿Ustedes lo siguen apoyando? Apoyamos las políticas públicas que consideramos que son viables y señalamos aquellas que nos parecen que son desafortunadas. ¿Qué país deja? Un país con más reformas estructurales y con graves carencias en materia de seguridad y de Estado de Derecho. Fracaso. En esos ámbitos sí. Por cierto, de la Asamblea Tricolor puede salir otro nuevo PRI. Nosotros no interferimos en la vida política interna de las organizaciones políticas. ¿Qué candidato del PRI saldrá de ahí? Buscamos que tengan un proceso democrático, pero esa es una decisión de los priistas. ¿El regreso del dedazo? En ninguna formación política el autoritarismo es aconsejable. ¿El PRI está muerto? No lo creo. ¿MIT lo convence? ¿Para qué? ¿Es el candidato de la patronal? No es nuestro candidato ni él ni ningún otro. ¿No es el candidato de todos? De ninguna manera. ¿Qué hizo Ochoa Reza con el PRI? Está en proceso, habrá que juzgarlo en su momento. En fin, ¿gana ese PRI? El PRI tiene un gran reto histórico, esperemos que sepa hacer lo que le corresponde. ¿Gana con Atlacomulco a la cabeza? Dependerá de sus decisiones cuál será su suerte política. Por cierto, ¿Atlacomulco es un grupo político o una cofradía empresarial? Pues no estamos nosotros, participando de forma alguna en esa formación. Me parece que pues habrá que preguntar a los políticos. A propósito, ¿cuándo se reunieron con el presidente para el tema del TLC? Con el presidente tuvimos una reunión hace algunos meses. ¿Tienen plan? Desde luego que sí. Hay un plan, hay un equipo y hay una ruta trazada. ¿Qué TLC viene? Un TLC renovado que estoy seguro va a ayudar a la construcción del desarrollo en los tres países. ¿Quién es Kenneth Smith? Es un negociador experimentado, formado en el servicio público, una persona honorable y conocedora. ¿Confiable? Sumamente confiable. ¿Tanto como Jaime Serra Puché? Proviene de una misma tradición que incluye a personas que hicieron del comercio internacional su vocación de carrera pública. Los mismos asesores de las reformas estructurales.
En el caso del Tratado de Libre Comercio nos encontramos con un equipo negociador que viene trabajando junto desde prácticamente cuando se aprobó el Tratado de Libre Comercio. ¿En verdad están funcionando las reformas? Algunas más que otras. La energética. La energética está dando buenos resultados, hay oportunidad de que dé muchos más. ¿Así querían desmembrar a Pemex? Pemex requiere ser un organismo mucho más eficiente, mucho más productivo y de ninguna manera debe volver a ser un monopolio. Por cierto, ya viene el 2018. Está a la vuelta de la esquina. Inquietos. Haciendo lo que nos corresponde, delineando las bases para un proyecto de país. ¿Ya afinan los apoyos? Estamos trabajando en las propuestas del sector privado para el país que queremos construir. ¿Ya condicionan? No condicionamos, simplemente proponemos. ¿Fortalecer a México es la agenda? Fortalecer a México es el primer paso de una agenda de país. Pasado el 2018, ¿le recomienda a Peña quedarse o autoexiliarse? Es una decisión personal que tendrá que tomar ya como cualquier ciudadano de este país. A propósito, ¿también ve el regreso de Beltrones? Beltrones es un hombre del Estado mexicano, me parece que tiene mucho que aportar al proceso político en México. ¿En verdad un pacto de gobierno de coalición? Los gobiernos de coalición, tarde que temprano, deberán de llegar a México. ¿A los empresarios les gustaría un presidente con mano firme? Un presidente que actúe con la ley en la mano. Digamos que con más firmeza en sus decisiones. Con observancia plena de la ley. Videgaray. No lo veo inscrito en el proceso de la sucesión presidencial. Insisto, ¿qué están pidiendo para el 2018? Un país en el cual podamos fortalecer el Estado de Derecho. Ese es el principal desafío que tenemos como país. Tránsito ordenado. Ordenado, ajustándonos siempre a la legalidad. Con el PAN. Con el partido que obtenga la mayoría de ciudadanos. Somos fieles y devotos de la democracia. Con Margarita Zavala. Con quien gane la elección, sabremos apoyar a quien los ciudadanos mexicanos elijan como su próximo presidente o presidenta. ¿Rafael Moreno Valle pactará? No lo sé, eso es cuestión de su estrategia. ¿Los grandes empresarios a quién favorecerán? Los grandes empresarios están preocupados para que se fortalezca en este país el Estado de Derecho. Esa creo que es su principal preocupación. ¿Slim entre ellos? No hay ningún empresario en este país que no vea el Estado de Derecho como el principal desafío de nuestro país. ¿Prefiere que se quede el PRI a Morena? Lo que preferimos es que haya una elección copiosa y que los mexicanos decidan libremente el gobierno que quieren tener para a partir de 2018. ¿Sigue pensando que AMLO es un peligro? Estamos esperando la oportunidad de entrevistarlo como candidato para conocer sus propuestas de viva voz. ¿AMLO cree que todavía sea más corrupto que ahora? No tengo elementos para juzgarlo. ¿AMLO se dejará ordenar? Lo más importante es que quien resulte ganador construya un proyecto que esté apegado al Estado de Derecho. Da gusto ver empresarios democráticos. Creo que es una vocación que no podemos dejar de lado ningún empresario sin dejar de serlo. Fortalecer a México. Es la prioridad, tenemos que pensar siempre en el país por delante.